Amados hermanos, quiero que nos detengamos y miremos de frente algo que muchos leen como una simple noticia, pero la Escritura nos enseña a mirarlo más profundo, porque los grandes movimientos de la humanidad tienen estructura, tienen patrón y tienen dirección. Hay momentos en que la historia parece puro caos, como si alguien arrojara miles de piezas sobre una mesa. Pero cuando colocamos las piezas en su lugar, descubrimos que no todo sucede al azar. Hay un proceso, hay una secuencia. Y estamos viviendo en una época en la que esa secuencia se vuelve más visible que nunca. Yo no digo esto para provocar miedo. Yo lo digo porque la Biblia no nos llama a cerrar los ojos, sino a velar. La fe verdadera nunca ha sido fe ciega. La fe verdadera se sostiene sobre la verdad. Y esa verdad puede resistir la luz de la razón, de la historia, de los datos. Por eso debemos aprender a observar el mundo no solo con emociones, no solo con ideologías, sino con el lente de la palabra de Dios. Y aquí quiero llevarnos a un escenario que muchos consideran ajeno a la vida espiritual, Davos. Algunos dicen que es solamente una reunión económica. Otros dicen que es solo un lugar donde los ricos se encuentran. Pero yo quiero que pensemos más hondo, porque lo más importante no es lo que se dice en un micrófono. Lo más importante es que ahí se está modelando una forma nueva de ejercer poder. Una forma en la que el poder ya no depende solamente de las fronteras. Una forma en la que el que influye más no necesariamente fue elegido, no necesariamente está en un parlamento, no necesariamente dirige ejércitos. Le basta controlar datos, controlar flujos financieros, controlar plataformas de información, controlar tecnología, controlar cadenas de suministro, y con eso puede tocar la vida de miles de millones. Quiero que entendamos algo. Cuando el poder se separa del territorio, se vuelve más difícil de fiscalizar. Cuando el poder se separa de la responsabilidad, se vuelve más fácil de corromper. En la historia, los imperios necesitaban tierra y espada, pero nuestra generación está viendo otro tipo de imperio, el imperio del sistema. No necesita conquistar ciudades, porque puede conquistar hábitos. No necesita plantar banderas, porque puede plantar algoritmos. No necesita ocupar con soldados, porque puede cerrar cuentas. Y si alguien cree que esto es exageración, basta mirar cómo en pocos años el mundo aprendió a medir, clasificar, rastrear y restringir, no con muros de acero, sino con datos y reglamentos. En este punto volvamos al principio esencial. La Biblia es la palabra de Dios, la norma única para nuestra fe y nuestra vida. Nosotros no tomamos los titulares como si fueran escritura, pero usamos la escritura para leer los titulares. No construimos doctrina a partir de un periódico, pero sí reconocemos patrones que la palabra ya había advertido. Y cuando la Biblia habla de los tiempos finales, no lo hace como un mito, ni como un cuento con símbolos vacíos. Lo describe como una realidad histórica que llegará, con mecanismos, con poder, con comercio, con control, con un orden en el que comprar y vender podrá ser condicionado. Yo sé que algunos reaccionan y dicen, ¿por qué hablar de Davos, de foros, de poder, si somos cristianos? Amados hermanos, hasta los ateos entienden que el poder ya no es solamente un arma. El poder hoy es la capacidad de definir la verdad, de moldear conductas, de poner condiciones a la existencia económica de una persona. En ciencias sociales lo llaman poder estructural. En economía lo llaman poder de mercado. En tecnología lo llaman poder de plataforma. Pero bajo la luz de la Escritura, nosotros vemos que esto prepara el terreno para el sistema final que Apocalipsis describe. Un sistema en el que la vida cotidiana podrá ser controlada por medio de un mecanismo. Mantengamos la calma. Yo no estoy diciendo que Davos sea el cumplimiento final. No lo digo. Lo que digo es que Davos revela la madurez de un mecanismo. Muestra que la humanidad está aprendiendo a unificarse. Muestra que centros de influencia están buscando coordinación. Y cuando esos centros se juntan, no producen solo discursos, producen estándares.
producen agendas, producen marcos tecnológicos, producen mecanismos financieros y con el tiempo todo eso forma una estructura capaz de abarcar el planeta. La historia nos ayuda a entenderlo. Cuando Roma se levantó, no comenzó controlando todo en un día. Comenzó con caminos, con leyes, con impuestos, con comercio, con moneda. Cuando surgieron regímenes totalitarios en el siglo XX, no empezaron con campos de prisión. Empezaron con propaganda, con control de información, con la definición de enemigos, con la deformación de la conciencia. Y ahora, en el siglo XXI, el control puede ser más sutil, porque puede presentarse como comodidad, como seguridad, como progreso. Así se forma un sistema grande. No impone todo al inicio, seduce, ofrece, convence. Y cuando la gente se acostumbra, empieza a exigir. Por eso, lo que quiero hacer aquí es poner el fundamento del discernimiento. No podemos ser ingenuos, pero tampoco podemos vivir en pánico. No debemos correr detrás de toda teoría conspirativa, pero tampoco debemos dormirnos frente a patrones evidentes. Nosotros somos pueblo de la palabra. Creemos en un solo Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo murió por los pecadores, resucitó y volverá. Y porque Él volverá, debemos vivir como centinelas, no como gente adormecida. Y quiero decir algo más. Muchos preguntan por qué Dios permite estas cosas. La respuesta no es que Dios haya perdido el control. La respuesta es que la historia camina hacia el cumplimiento del plan redentor. Cuando el ser humano intenta construir un orden sin Dios, Dios permite que llegue a su límite para mostrar su vacío. Y en esa oscuridad, el Evangelio brillará con más fuerza. Pero eso también significa que antes de que la luz se manifieste plenamente, la oscuridad va a intentar organizarse. Amados hermanos, guardemos esta pregunta como un clavo en la mente. Si el poder se está moviendo del territorio al sistema, de la espada a los datos, del voto a la plataforma, ¿qué pasará cuando llegue un día en que no se necesiten armas para perseguir, sino mecanismos para impedir que una persona compre, venda o viva con libertad? En ese momento, ¿quién se mantendrá firme? ¿Quién discernirá? ¿Quién no cambiará la conciencia por la comodidad? ¿Quién escogerá a Jesucristo por encima de una seguridad falsa? Coloquemos Davos del año 2026 en su lugar correcto dentro del flujo de nuestra época. Quiero que entendamos esto. Davos no es un parlamento, no es un gobierno elegido por el pueblo, y tampoco tiene un ejército ni una constitución que lo limite como limita a un Estado. Pero eso no significa que Davos sea inofensivo. Precisamente porque no es un gobierno, muchos lo subestiman. Y precisamente porque lo subestiman, llega a convertirse en un espacio de influencia singular, porque el poder más determinante de nuestro tiempo no siempre nace de decisiones votadas públicamente, sino de acuerdos, estándares y agendas que se consolidan lejos de los reflectores. Aquí debemos aprender a pensar con razón y con escritura. Cuando observamos la historia del poder, encontramos un principio. El poder tiende a concentrarse, el poder tiende a unificarse, el poder busca reducir la resistencia. Antes se hacía con imperios y conquistas. Ahora se hace con redes y sistemas. Y Davos se ha convertido en un símbolo de esa convergencia. En un mismo lugar se sientan dirigentes políticos, centros financieros, corporaciones tecnológicas y arquitectos de opinión pública. Cuando esas cuatro corrientes se encuentran, no ocurre solamente un intercambio de ideas, ocurre una sincronización, ocurre una estandarización, ocurre una alineación de intereses. Y cuando los intereses se alinean, decisiones tomadas en un punto pueden sacudir la vida de otros pueblos sin que se dispare una sola bala. Quiero que recordemos lecciones recientes de la historia. Basta un ajuste de tasas, una decisión de un banco central, un choque energético, una regulación en la cadena de suministro, y naciones enteras entran en crisis. Eso ya no es teoría, es realidad. Y si se puede estremecer la economía de un país con instrumentos financieros,
Entonces debemos entender que el poder real en este siglo ya no se queda encerrado en las fronteras, sino que está en los nodos que controlan el sistema. Ahora, lo que hace de Davos una señal digna de reflexión no es solamente el número de asistentes, sino la naturaleza de la coordinación. Cuando gobiernos se sientan con empresas y con tecnología, no hablan únicamente de crecimiento. Hablan de cómo administrar la sociedad. Hablan de cómo medir a las personas. Hablan de cómo identificar, cómo autenticar, cómo controlar riesgos, cómo proteger la seguridad. Y cada palabra suena razonable. Seguridad suena bien. Protección suena correcta. Estabilidad suena necesaria. Pero el problema espiritual no está en las palabras, está en el propósito final y en quién posee el control. Hablemos con claridad. Cuando un sistema puede definir quién eres, si puedes o no puedes comerciar, si puedes o no puedes moverte, si puedes o no puedes hablar, ese sistema sostiene un poder que hasta los dictadores antiguos hubieran envidiado. Antes necesitaban espías, hoy basta con datos. Antes necesitaban cárceles, hoy basta con bloquear una cuenta. Antes necesitaban fronteras y retenes. Hoy basta con una identidad digital y todas las puertas pueden abrirse o cerrarse. Y aquí debemos incorporar la razón. Los datos no son solamente números. Los datos describen al ser humano. Los datos revelan conducta. Los datos muestran hábitos. Los datos delinean redes de relaciones. En genética, se sabe que un pequeño conjunto de información puede identificar el origen de una persona. En química y en física se detectan trazas mínimas que el ojo no percibe. En tecnología, todo eso puede combinarse para reconstruir una vida completa. Y cuando los datos se concentran, el poder se vuelve tan sofisticado que el ser humano puede creer que es libre mientras está siendo dirigido. No necesitamos imaginarlo. Observemos cómo un algoritmo puede moldear la mente. Observemos cómo una plataforma decide qué se amplifica y qué se bloquea. Observemos cómo un estándar de pagos puede expulsar a alguien de la economía en un instante. Y cuando colocamos esto bajo la luz de Apocalipsis, entendemos por qué la Biblia habla de un tiempo en que comprar y vender podrá ser controlado. La Escritura no lo presenta como una imagen nebulosa, lo presenta como un mecanismo. Y ese mecanismo, en nuestra era, ya tiene materiales listos para levantarse. Pero quiero mantener la justicia del discernimiento. Davos no es una maldición en sí mismo, y no toda persona que asiste a Davos es malvada. Yo no predico para condenar individuos. Yo predico para exponer patrones. El problema no está en cada rostro, el problema está en la concentración del poder. Porque la naturaleza caída del ser humano siempre tiende a abusar del poder. Y mientras más se concentra, mientras menos se fiscaliza, mientras menos rinde cuentas ante el pueblo y ante la ley, mayor es el riesgo de abuso. Amados hermanos, estamos viendo un mundo donde el poder se digitaliza, se vuelve red, se unifica. Y cuando ese poder se sienta a la mesa, no necesita proclamarse rey, pero puede actuar como rey. No necesita un trono, pero puede decidir quién participa y quién es excluido. No necesita un reino, pero puede coordinar reinos. Por eso debemos velar, no para odiar al mundo, sino para no ser adormecidos por el mundo. Guardemos una pregunta en el alma. Si cada vez más decisiones cruciales se trasladan de lo público a lo tecnocrático, del Parlamento al foro, de la ley al estándar, entonces ¿en qué vamos a apoyarnos para permanecer firmes? Si se puede redefinir el bien y el mal con un lenguaje nuevo, y se puede forzar a la conciencia mediante mecanismos económicos, entonces ¿qué escogeremos? ¿La comodidad o la verdad? ¿La seguridad falsa o a Jesucristo? Y al ver que el poder se está coordinando de esa manera, nosotros debemos abrir la Biblia no para forzar las noticias a nuestro gusto, sino para permitir que la palabra de Dios ilumine la forma en que entendemos nuestra época. Porque algo asombroso es esto. La Escritura no solamente habla del pecado personal,
También revela cómo el pecado opera en la historia por medio de estructuras de poder. Y hay un pasaje en Apocalipsis que me estremece cada vez que lo leo, porque se parece a una descripción de mecanismo, no solo a un símbolo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, está escrito acerca de un sistema donde el poder es entregado a una entidad llamada la Bestia, y al mismo tiempo aparecen 10 reyes. Lo notable no es cuántos ejércitos poseen. Lo notable es que reciben autoridad como reyes por una hora, y con un solo propósito entregan su poder y su autoridad a la Bestia. Amados hermanos, detengámonos en cada palabra. Reciben autoridad por una hora, con un mismo sentir. Entregan poder. Eso no es lenguaje de una dinastía que dura siglos. Es lenguaje de una etapa corta, urgente, decisiva, donde centros de poder se alinean por un objetivo superior a sus intereses locales. Algunos preguntan quiénes son esos 10 reyes. Yo no estoy aquí para adivinar nombres, porque la Biblia no nos llama a jugar a las adivinanzas. Yo estoy aquí para explicar el patrón. A lo largo de la historia, las alianzas de poder suelen formarse cuando hay crisis. Cuando hay guerra, cuando la economía colapsa, cuando la sociedad se agita, la gente está dispuesta a cambiar libertad por una sensación de estabilidad. En ciencia política se habla de concentración de autoridad en estado de emergencia. En economía se habla de coordinación central para salvar el sistema. En tecnología se habla de estandarización y unificación de plataformas para reducir el caos. Pero bajo la luz de Apocalipsis vemos algo más profundo. La crisis no solo produce reacción, produce oportunidad para un orden nuevo. Ahora conectemos esto con el cuadro que estamos observando. Si Davos muestra la capacidad de coordinación entre gobiernos, finanzas, tecnología y estándares, Apocalipsis muestra el resultado final de esa coordinación llevada al extremo. 10. Reyes con un mismo sentir. Amados hermanos, ese mismo sentir en la Escritura no es una emoción, es unidad de voluntad, es aceptación de un centro de mando, es disposición a ceder autoridad para participar de una autoridad mayor. Hay otro detalle que es profundamente inquietante. Apocalipsis describe a esos reyes como personas que reciben autoridad por una hora. Muchos leen eso y piensan que es un detalle menor, pero pensemos con razón. Una hora representa un tiempo breve. Significa que ese poder puede activarse rápido, puede transferirse rápido, puede legalizarse rápido. Y vivimos en una era donde decisiones pueden expandirse por el planeta en minutos. Un cambio en un estándar tecnológico, una decisión en una red de pagos, una actualización en una plataforma y la conducta de millones cambia. Lo que a los imperios antiguos les tomaba décadas, el sistema moderno puede hacerlo en un tiempo muy corto. Recibir autoridad por una hora ya no es difícil de imaginar. Y ahora quiero llevarnos a Daniel capítulo 7, donde se habla de 10 cuernos. En la Biblia, el cuerno representa poder, y el número 10 no tiene que ser solamente una cifra fría. También puede señalar una estructura completa de distribución de autoridad. Yo no impongo una sola interpretación, pero quiero que veamos una dirección. Apocalipsis y Daniel hablan de una etapa final donde el poder se reúne, se coordina y se entrega a un centro rebelde contra Dios. Eso no ocurre en el vacío. Requiere preparación. Requiere mecanismos de conexión. Requiere que las personas se acostumbren a permitir que el sistema decida por ellas. Amados hermanos, por eso siempre insisto en esto. La profecía no fue dada para alimentar curiosidad, sino para advertir a la conciencia. El problema no es si conocemos los nombres de esos 10 reyes. El problema es si reconocemos el espíritu de la época empujando hacia la unificación del poder. Y ese espíritu suele vestirse con palabras hermosas: paz, estabilidad, lucha contra el terrorismo, lucha contra la desinformación, protección de los niños, protección del medio ambiente, control de epidemias. Todo suena correcto
y algunas cosas pueden tener elementos correctos. Pero recordemos esto, lo más peligroso no es cuando el mal aparece como mal. Lo más peligroso es cuando el mal aparece como solución. No dice quiero que adoren al diablo, dice quiero orden. Y cuando el ser humano tiene hambre de orden, olvida que el orden sin verdad se convierte en una prisión elegante. Digo esto con humildad porque somos polvo delante del Creador, pero también lo digo con la autoridad de la palabra, cuando Apocalipsis habla de unidad de voluntad y de entrega de poder. Nos está avisando que vendrá un momento en que el mundo cruzará un umbral donde el poder ya no estará disperso como antes, sino unificado bajo una sola dirección. Por eso debemos entrenar el alma desde ahora, aprender a decir no a la mentira, aunque la mentira venga envuelta en beneficio. Aprender a decir no a la comodidad si la comodidad exige vender la conciencia. Aprender a permanecer firmes sobre Jesucristo, porque solo Él es el Rey verdadero y su reino no nace del hombre. Y una vez que entendemos el cuadro de un mecanismo de poder que está aprendiendo a coordinarse y a unificarse, quiero que miremos otra realidad, ya no como una idea abstracta, sino como una forma política concreta del sueño de la paz. Porque, amados hermanos, la historia humana nunca ha carecido de promesas de paz, desde los Césares de Roma hasta las cumbres internacionales modernas. El ser humano siempre ha dicho, vamos a terminar con la guerra, vamos a reconstruir, vamos a traer estabilidad. Y muchos han creído. Pero cada vez que el hombre intenta fabricar paz, esa paz suele venir con un precio. El precio es poder concentrado. El precio es libertad reducida. El precio es una conciencia presionada para callar a cambio de orden. Justo en ese contexto aparece Board of Peace como un símbolo que merece discernimiento. Yo no estoy aquí para idolatrar ni para demonizar a ninguna persona. Yo estoy aquí para examinar un patrón. Un consejo presentado como instrumento para reconstruir una zona cargada de conflicto, para resolver disputas, para crear un nuevo orden de paz. Esas palabras son seductoras, especialmente cuando la gente está cansada de la guerra, de la crisis, de las malas noticias. Y cuando el ser humano está agotado, se vuelve vulnerable a cualquier promesa que suene como salida. Pero debemos preguntar de dónde viene la paz. La paz verdadera no es solo silencio de armas. La paz verdadera no es solo volver a levantar edificios. La paz verdadera comienza cuando el ser humano es reconciliado con Dios por la sangre de Jesucristo. Cuando el pecado no es tratado, lo único que hacemos es trasladar la guerra del campo de batalla a la mesa de negociaciones. Y luego la guerra regresa con otro rostro. Tal vez no con bombas, sino con manipulación, con presión económica, con condiciones que terminan quitando la capacidad de decidir. Y lo que a mí me preocupa no es solo el nombre del consejo, sino cómo se presenta. Una estructura que pretende intervenir en múltiples conflictos, que sueña con un alcance más allá de una sola región y que pone el énfasis en coordinar naciones por medio de mecanismos. Aquí no podemos ignorar lecciones históricas. Las Naciones Unidas nacieron después de una guerra mundial con el ideal de impedir nuevas guerras. Muchos depositaron esperanza inmensa. Y sin embargo, el mundo siguió lleno de guerras. ¿Por qué? Porque ninguna institución puede sanar la naturaleza caída del ser humano. Y mientras más autoridad se entrega a una estructura, mayor es el riesgo de que esa estructura sea usada para fines ajenos a la justicia. Quiero que miremos otro ángulo. Consejos de este tipo suelen surgir en momentos cuando la sociedad necesita un símbolo. La gente necesita una imagen para creer que alguien está al mando. Necesita una firma para creer que el futuro será distinto. Necesita un acto solemne para creer que el orden ya quedó establecido. Pero, amados hermanos, la Biblia nos enseña que el corazón humano puede ser fascinado por ceremonias y por símbolos mientras descuida la verdad espiritual.
Por eso el creyente debe mantener la mente sobria. Y recordemos esto: la paz política muchas veces comienza con lenguaje moral. Se habla de humanidad, se habla de reconstrucción, se habla de proteger civiles, y yo no niego que eso tenga valor humano, pero la pregunta es quién decide y bajo qué límites. Y cuando una estructura se atribuye el derecho de hacer lo que quiera hacer, entendamos que eso es una declaración peligrosa, porque el poder sin límites tarde o temprano se vuelve poder contra el ser humano. Pensemos con razón. La paz siempre requiere recursos. La reconstrucción siempre requiere dinero. Y cuando un consejo de paz se une a mecanismos financieros, a puestos permanentes, a cuotas de participación, debemos ver lo que eso implica. La paz puede convertirse en producto. La influencia puede convertirse en servicio. Y cuando la paz se convierte en producto, el que paga tiene voz. El que posee poder económico adquiere poder político. Y así las decisiones pueden ser moldeadas no por justicia, sino por interés. La historia lo ha demostrado muchas veces. Amados hermanos, todo esto nos lleva a un punto decisivo. Board of Peace es una señal de que el mundo está sediento de un coordinador, de un centro capaz de conectar naciones, conflictos y planes de reconstrucción. Aunque se le llame paz, en el fondo revela la necesidad de un árbitro global. Y mientras más lejos camina la humanidad de Dios, más busca un salvador político. Pero la Escritura es clara. El Salvador verdadero es Jesucristo. Todo salvador falso, aunque venga con ramas de olivo, en un emblema y con consignas de paz, terminará llevando al ser humano a dependencia. Por eso, yo no les digo que odien cualquier esfuerzo de paz. Yo les digo disciernan. Pregunten sobre qué fundamento se edifica esa paz. Pregunten si exige que cambiemos verdad por conveniencia. Pregunten si exige que vendamos la libertad de conciencia. Pregunten si exige silencio frente a lo incorrecto. Porque si la paz se construye sobre pactos con mentira, no es la paz de Dios. Es solamente una pausa antes de una tormenta mayor. Y cuando ustedes vean que se levanta un mecanismo de paz en una era de unificación de poder, recuerden esto: no es solo una noticia, es una señal de que el mundo está entrenándose para aceptar un centro de coordinación. Guardemos esta pregunta como una lámpara encendida. Cuando el mundo hable más de paz, nosotros debemos preguntar si esa paz acerca al ser humano a Dios o si lo empuja hacia un sistema que pretende reemplazar a Dios. Y ahora, al haber visto el cuadro de un mecanismo de poder que se está unificando y de una estructura de paz que se levanta como apoyo para el mundo, quiero que entremos con seriedad en el fundamento bíblico. Porque si nos quedamos solamente en el comentario de la actualidad, seremos arrastrados por las emociones. Pero si colocamos todo bajo la luz de la palabra de Dios, recibiremos discernimiento. Y aquí quiero que abramos a Daniel capítulo 9, versículo 27, un texto que por generaciones ha hecho reflexionar a los que toman en serio la profecía. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, está escrito que habrá uno que confirmará un pacto con muchos por una semana. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amados hermanos, quiero que no corramos, sino que leamos esto como quien lee un documento legal. Porque esta profecía no es poesía nebulosa, describe una estructura. Hay un pacto, hay muchos, hay un periodo determinado, una semana. Y bajo la interpretación profética entendemos que se trata de 7 años. Y hay un punto a la mitad donde lo que estaba en curso se quiebra. Noten algo. Ese pacto no es una declaración moral. No es un discurso sobre paz. Es una confirmación. Es decir, hacerlo fuerte, darle vigencia, validarlo, hacerlo operativo. Y cuando un pacto es confirmado con muchos, eso muestra que no es un acuerdo entre dos individuos. Es una estructura amplia con alcance, capaz de generar una etapa donde muchos creerán que por fin llegó la estabilidad. ¿Y por qué ese texto se conecta con el cese del sacrificio y la ofrenda? Porque toca
un eje que muchos prefieren evitar al hablar de los tiempos finales, el eje del templo. Si no hay adoración ritual, no hay nada que cesar. Si no se restaura un sistema de sacrificios, no hay un punto medio donde se interrumpa. Eso nos muestra que esta profecía no puede separarse del contexto de Israel, del templo y de la adoración. Por eso, entiendan esto: toda promesa de paz que solo resuelva economía o política, pero ignore el eje de la adoración y el pacto con Dios, al final no será duradera. Ahora quiero poner este texto junto a un deseo que el mundo está cultivando. Cuando el mundo está cansado de guerras, busca una firma. Cuando el mundo está cansado de crisis, busca un consejo. Cuando el mundo teme la inestabilidad, busca una estructura que coordine. Y eso crea un ambiente en el que un pacto con muchos puede presentarse como una solución magnífica. Amados hermanos, aquí debemos estar alertas, porque el pacto en Daniel no es presentado como pacto de verdad. Es presentado como un pacto que será quebrantado. Y un pacto quebrantado a la mitad revela que desde el inicio llevaba naturaleza de engaño, de fraude, de interés temporal. Digo esto y les recuerdo algo: no debemos apresurarnos a poner un nombre propio sobre este texto. Esa no es la manera seria de interpretar la Escritura. La Biblia nos enseña a discernir por patrones, no a perseguir rostros. Pero cuando vemos que el mundo se entrena para firmar estructuras de paz amplias, cuando vemos centros de poder coordinándose, cuando vemos que la gente está dispuesta a aportar sumas gigantescas para tener un puesto en un mecanismo de paz, entendamos esto: la humanidad está aprendiendo a depositar confianza en pactos en lugar de depositarla en Dios. Amados hermanos, ¿qué es lo que hace peligroso ese pacto? No porque la paz sea mala. La paz es buena si nace de justicia y verdad. Pero la paz queda maldita cuando se convierte en excusa para concentrar poder. Cuando la paz se convierte en llave para cerrar la conciencia. Cuando la paz se convierte en medio para que alguien se coloque como árbitro del mundo. Y eso es lo que la Escritura advierte, porque la Escritura muestra que llegará un momento en que la humanidad anhelará a alguien que prometa estabilidad, que se pare entre las partes y diga: yo garantizo. Y esa garantía abrirá el camino al quiebre. Quiero que vayamos más profundo. ¿Por qué a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque ahí ocurre la revelación del verdadero rostro. Cuando el poder ya fue confirmado, cuando el sistema ya está operando, cuando la gente ya se acostumbró a una estabilidad falsa, entonces viene la traición. Así opera el pecado. No llega como golpe desde el inicio, llega como apretón de manos. No llega como cárcel desde el principio, llega como acuerdo. Y cuando el ser humano ya firmó, ya depende, ya entregó autoridad, entonces a la mitad el verdadero propósito se manifiesta. Por eso siempre digo esto: debemos amar la verdad más que la conveniencia. Debemos amar a Jesucristo más que la estabilidad terrenal, porque si no, cuando un pacto sea presentado como solución para todos los conflictos, cuando un mecanismo de paz sea presentado como camino único, seremos arrastrados. Y en ese punto, la adoración verdadera será condicionada. La conciencia será condicionada. Vivir conforme a la Biblia será condicionado. Quiero cerrar esta parte con un discernimiento claro. La Escritura nos muestra un pacto con muchos, con duración, con un punto medio y con un quiebre. Por eso, cada vez que el mundo grite paz, nosotros no entramos en pánico, pero preguntamos: ¿este pacto se sostiene sobre verdad o sobre interés? ¿Este pacto acerca al ser humano a Dios o lo empuja a una nueva dependencia? ¿Este pacto abre camino para la adoración verdadera o prepara para hacerla cesar? Si no preguntamos, seremos adormecidos. Si preguntamos con la palabra en la mano, permaneceremos firmes. Y precisamente aquí, quiero que levantemos una cerca indispensable para la fe, porque cuando la gente escucha Davos, escucha consejo de paz, escucha mecanismos globales, muchos caen en ingenuidad o caen en pánico.
Pero nosotros no pertenecemos a esos extremos. Nosotros pertenecemos a la palabra de Dios. Y la palabra nos enseña a distinguir con claridad entre el tiempo de preparar el escenario y el tiempo del cumplimiento. Sin esa distinción, o despreciamos las señales o las inflamos hasta herir a la iglesia. Quiero decir esto con total claridad. Hay verdades en la Biblia que son fundamento y nadie las puede cambiar. Pero también hay cosas en la Biblia que son secuencia, y la secuencia tiene hitos. Cuando Dios habló por medio de los profetas, no solo dijo qué sucedería, también reveló los ejes, por los que los eventos caminarían. Y en el eje de los tiempos finales existen marcas que debemos observar con precisión, porque si no, terminaremos llamando cumplimiento final a cualquier evento grande del mundo. Amados hermanos, vuelvo a un eje que ya tocamos, el eje del templo. En Daniel capítulo 9 está escrito acerca de que el sacrificio y la ofrenda cesarán a la mitad. Eso implica que antes debe haber sacrificios, y los sacrificios se conectan con el templo. Yo sé que algunos objetan y dicen, Jesucristo ya es el sacrificio perfecto, no se necesita nada más. Es cierto. En cuanto a salvación, no existe ofrenda que reemplace la cruz. Pero la profecía habla de lo que Israel hará en su ceguera espiritual antes de reconocer al Mesías. Por eso, si queremos hablar de cumplimiento de Daniel 9, debemos mirar qué ocurre con Israel en relación con el templo, con el lugar santo, con la adoración ritual. Si ese eje no está operando como la Escritura lo describe, debemos ser prudentes. El segundo eje es el eje de la marca para comprar y vender. En Apocalipsis capítulo 13 está escrito que llegará un momento en que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca. Yo no necesito convertir esto en una película. Quiero que entendamos que se trata de un mecanismo global. Para que exista un mecanismo así, se requiere infraestructura. Se requiere capacidad de identificación. Se requiere conectar datos con finanzas. Se requiere ejecución coordinada entre regiones y economías. ¿Lo ven? Davos y espacios similares pueden impulsar la base técnica para esa posibilidad, pero base técnica no significa que la marca ya se haya aplicado. Podemos estar viendo el escenario levantarse, pero la obra aún no llega a su última escena. El tercer eje es la manifestación pública del adversario final, el anticristo. Yo no estoy aquí para poner nombres. La Escritura habla de una figura que será revelada en un tiempo específico. Y cuando esa figura se revele, no será simplemente un político famoso. Será exaltado por el mundo. Usará poder para quebrar el pacto. Profanará lo santo. Levantará la abominación desoladora. Esos no son detalles secundarios. Son hitos. Y mientras no veamos esos hitos operar como la Biblia los describe, debemos guardar discernimiento y no convertir cada noticia en el fin. El cuarto eje es el de los grandes juicios de la tribulación, sellos, trompetas y copas. Yo sé que algunos no quieren escuchar esto porque es pesado, pero si somos fieles a la Escritura, debemos reconocer la secuencia. La Biblia describe una etapa en la que el juicio de Dios se derramará en una escala sin precedentes. No son crisis económicas normales, son golpes globales y sobrenaturales. Si esas cosas aún no han sucedido, no podemos afirmar que estamos en medio del cumplimiento final. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos sostener dos cosas a la vez, y eso es madurez espiritual. Por un lado, vemos que el escenario se está preparando. Vemos que la capacidad de controlar comercio por medio de datos está madurando. Vemos que la coordinación de poder supranacional se acelera. Vemos a la humanidad cansada y sedienta de una paz sellada por mecanismos. Eso es señal de preparación. Por otro lado, no debemos saltar y decir que todo ya se cumplió plenamente, porque si lo hacemos, haremos que la iglesia quede paralizada por temor o desilusionada cuando el tiempo pase y lo que imaginó no ocurra como pensó. Amados hermanos, aquí quiero subrayar lo pastoral. La profecía no fue dada para convertirnos en comentaristas histéricos.
La profecía fue dada para convertirnos en santos. Si Davos te produce miedo, estás mirando mal. Si Davos te produce fascinación morbosa, también estás mirando mal. Davos debe despertarte, debe llevarte a orar, debe impulsarte a fortalecer tu fe con la palabra, con adoración, con obediencia. Y al final, recordemos las palabras de Jesucristo. Nadie sabe el día ni la hora. El ser humano puede mirar el cielo y predecir el clima, pero no sabe discernir las señales de su tiempo. Discernir señales no significa fijar fechas. Discernir señales significa vivir como quien sabe que se acerca un giro histórico. Amados hermanos, el escenario puede estar preparándose, pero nosotros no estamos aquí para adivinar qué escena ocurrirá en qué día. Estamos aquí para asegurar que cuando llegue, pertenecemos a Jesucristo y no seremos comprados. Y después de haber levantado la cerca del discernimiento entre la preparación del escenario y el cumplimiento, quiero que entremos en una corriente que yo he advertido por muchos años: el globalismo. Yo no uso esa palabra como un eslogan político barato. Yo la uso como una descripción de una tendencia histórica donde el poder, las normas, la educación, los medios, las finanzas y la moral social están siendo arrastrados hacia un centro de estándares comunes. Y, amados hermanos, lo peligroso de esa tendencia no es que hable de cooperación, sino que con frecuencia exige que el ser humano pague con la verdad. Quiero que entendamos esto. Todo proyecto global necesita un relato moral para convencer. No puede decir abiertamente que desea controlar. Tiene que decir que desea salvar. Dice que quiere proteger a los niños. Dice que quiere frenar el odio. Dice que quiere cuidar el medio ambiente. Dice que quiere igualdad. Y en varias de esas cosas puede haber un nivel humano legítimo. Pero el problema aparece cuando esos lemas se usan para redefinir lo correcto y lo incorrecto, y cuando se exige que la Iglesia calle frente al pecado para ser considerada civilizada. En ese punto ya no hablamos de cooperación. Hablamos de guerra espiritual. En diálogos que he observado y analizado, hay algo que se vuelve evidente. El globalismo nunca es neutral frente a la fe. Siempre apunta a convertir el cristianismo en una religión privada, encerrada entre cuatro paredes. Te dice: tú puedes creer, siempre y cuando no lleves tu fe a la vida pública. Pero, amados hermanos, Jesucristo no murió para darnos una fe muda. Él dijo que somos sal de la tierra y luz del mundo. La sal que pierde su sabor ya no sirve. La luz que se esconde deja de iluminar y solo queda oscuridad con adornos. Aquí quiero que usemos la razón. Cuando un sistema quiere dominar una sociedad, debe controlar dos cosas. Debe controlar el lenguaje y debe controlar la conciencia. Controla el lenguaje cambiando el significado de las palabras. El pecado deja de llamarse pecado y se le llama derecho personal. La perversión deja de llamarse perversión y se le llama identidad. La rebelión deja de llamarse rebelión y se le llama progreso. Y cuando el lenguaje se altera, la conciencia se deforma. La gente empieza a avergonzarse de lo correcto y a sentirse orgullosa de lo incorrecto. Eso no es solo un fenómeno social, es una estrategia. Y el control de la conciencia se ejerce por presión. Presión económica, presión profesional, presión mediática. Si tú te alineas con el sistema, avanzas. Si tú resistes al sistema, te expulsan. Amados hermanos, así han operado los regímenes en la historia. Pero la diferencia de nuestra era es la velocidad y la sofisticación. Antes se necesitaba violencia abierta. Hoy se pueden usar algoritmos y mecanismos financieros para forzar sin perder la apariencia de cortesía. Y aquí conecto esto con lo que estamos observando. Davos es un lugar donde esos estándares se discuten. Board of Peace puede convertirse en un lugar donde esos estándares se encapsulan en una estructura. Un sistema necesita ideología para legitimarse. Necesita un relato moral persuadir. Necesita un mecanismo de paz como símbolo. Necesita un lenguaje nuevo para que el que resiste se sienta culpable,
como si fuera enemigo de la paz. Amados hermanos, estén alertas, porque muchas persecuciones en la historia comenzaron con etiquetas. Nadie dice yo quiero reprimir, dicen yo quiero eliminar el peligro. Y entonces, ¿quién es el peligro? El que no se inclina. Digo esto y quiero recordarlo. Esto no es un asunto de una nación, es una corriente de civilización. Toca la educación, toca la familia, toca la sexualidad, toca la vida y la muerte, toca lo que se enseña a los niños, toca los derechos de los padres, toca lo que la iglesia puede predicar. Y cuando ustedes ven que todo eso se estandariza, se legaliza, se convierte en política pública, entiendan que así se prepara el terreno para un sistema que se levanta contra Dios. Pero nosotros permanecemos firmes en la verdad. No estamos contra las personas, estamos contra la mentira. No odiamos al mundo. Amamos al mundo lo suficiente como para decirle la verdad. Y la verdad es esta: el ser humano no puede salvarse a sí mismo con políticas. No puede salvarse con consejos. No puede salvarse con estándares globales. El ser humano necesita la cruz. El ser humano necesita nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Y todo sistema que pretenda reemplazar eso, tarde o temprano, tendrá que usar poder para obligar. Por eso, yo les llamo a no dormir. No permitan que el sistema eduque a sus hijos contra la Escritura. No permitan que un lenguaje nuevo los avergó en sede de la verdad. No permitan que la presión económica los calle. Y cuando el mundo diga que para tener paz hay que abandonar la verdad, nosotros respondemos que la paz sin verdad es un espejismo. Mantendremos amor, pero no venderemos la verdad. Viviremos con humildad, pero no nos inclinaremos ante la mentira. Y al ver cómo la corriente del globalismo está redefiniendo la sociedad con un lenguaje nuevo, con estándares nuevos y con mecanismos nuevos, quiero que regresemos a una advertencia muy corta, pero muy cortante en la Escritura. Hay frases con pocas palabras que son como espada, que atraviesan la autosuficiencia humana. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, está escrito que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto sobre la mujer encinta, y no escaparán. Amados hermanos, dejemos que esa frase permanezca quieta en el corazón, como una campana. Cuando digan paz y seguridad, la Biblia no dice cuando digan guerra, no dice cuando digan crisis, dice cuando digan paz y seguridad. Eso nos enseña un principio espiritual. El mayor peligro no es cuando el mundo está ruidoso por bombas. El mayor peligro es cuando el mundo empieza a creer que ya controló el futuro. Cuando el ser humano cree que con un pacto, con un consejo, con un mecanismo, con un estándar global, podrá cerrar la puerta del caos. Y precisamente en ese instante se vuelve más vulnerable, porque depositó su confianza en lo equivocado. Recuerden esto: la paz en la Biblia no es solo ausencia de disparos. La paz en la Biblia comienza con la reconciliación con Dios. Cuando el ser humano está en rebelión contra Dios y aún así dice paz, eso es paz falsa. Es como un enfermo grave que se convence de que está bien porque el dolor se calmó un momento. Pero la enfermedad sigue ahí, el pecado sigue ahí, la soberbia sigue ahí, y cuando el dolor regresa, regresa más fuerte. Aquí debemos discernir. El mundo usa el lenguaje de paz y seguridad para persuadir a la gente a entregar autoridad. Dicen necesitamos más control para tener más seguridad. Necesitamos más vigilancia para estar más protegidos. Necesitamos más restricciones para tener más estabilidad. Y muchos aceptan porque todos temen la inestabilidad. Pero, amados hermanos, una seguridad que se compra con la libertad de conciencia no es la seguridad de Dios. Una paz que se compra con silencio frente a la verdad no es la paz de Dios. Es una jaula pintada de bonito. Yo digo esto no para convertirnos en gente que se opone a todo sin razón. Yo lo digo para que entendamos el mecanismo del adormecimiento. La Escritura dice destrucción repentina. ¿Por qué repentina? Porque la gente está dormida.
Cuando alguien se prepara mentalmente para guerra, está alerta. Pero cuando alguien es arrullado por la paz, baja la guardia y de repente, lo que parecía imposible sucede. Como los dolores de parto sobre la mujer encinta. Ustedes saben que el parto puede llegar en su tiempo y cuando llega, nadie dice esperemos unos días. Llega y comienza el proceso. La idea bíblica es que habrá una etapa que se activa y ya no se detiene cuando el momento ha llegado. Amados hermanos, conectemos esto con el cuadro que hemos estado mirando. Cuando el mundo habla de paz, muchas veces también habla de sistema. Habla de gobernanza global. Habla de estandarización. Habla de coordinación entre estados y corporaciones. Habla de mecanismos de garantía y todo eso suena como solución. Pero la palabra advierte que precisamente cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Eso no significa que todo esfuerzo de paz sea malo. Significa que llegará un momento en que una paz construida será usada como cortina para que la humanidad no vea que está entrando en una dependencia mayor. Quiero que miren esto con ojos espirituales. El mayor adormecimiento de los tiempos finales no es la violencia. El mayor adormecimiento es la normalización. La gente se acostumbra a que un mecanismo decida por ella. La gente se acostumbra a que una plataforma le diga qué es verdad. La gente se acostumbra a que un sistema ponga condiciones sobre su vida económica. Y cuando ya se acostumbró, lo llamará paz, lo llamará seguridad, dirá por fin tenemos orden. Pero la Biblia dice que justo en ese momento viene la destrucción repentina. Amados hermanos, lo que yo quiero que la iglesia haga no es buscar enemigos para insultarlos. Lo que yo quiero es que el alma permanezca despierta. Examínense. Están cambiando verdad por una sensación de seguridad. Están dejando que el miedo a perder estabilidad los haga callar frente a lo incorrecto. Están amando la comodidad más que a Jesucristo. Porque si no examinamos, seremos arrastrados por una paz falsa y perderemos la capacidad de permanecer firmes cuando comiencen los dolores. Y quiero cerrar esto con un llamado sencillo, pero poderoso. Coloquen el corazón en su lugar correcto. Nuestra paz no está en Davos. Nuestra paz no está en un consejo de paz. Nuestra paz no está en un mecanismo financiero. Nuestra paz está en la cruz, en el perdón, en la presencia del Espíritu Santo y en la promesa de que Jesucristo volverá. Si guardamos esa paz, aunque el mundo cambie, no seremos adormecidos. Y cuando digan paz y seguridad, no nos sorprenderá como a los que duermen. Permaneceremos firmes como los que ya fueron despertados por la palabra. Y ahora, después de haber mirado el cuadro con la Biblia y también con la razón, quiero que vayamos directo a la pregunta pastoral. ¿Cómo vivimos en medio de un mundo que se está sistematizando? ¿Cómo formamos a nuestros hijos en medio de una civilización que está redefiniendo lo correcto y lo incorrecto? ¿Cómo guardamos la fe cuando los mecanismos nuevos pueden premiar la concesión y castigar la fidelidad? Amados hermanos, aquí el mensaje tiene que tocar el suelo, porque la profecía no fue dada para satisfacer curiosidad, sino para transformar la manera de vivir. En primer lugar, decidamos que no vamos a vivir con adicción a las noticias. Hay personas que se levantan, abren una pantalla y dejan que el miedo les sea derramado en el alma. Conocen todos los titulares, pero no conocen la palabra. Memorizan rumores, pero no guardan un solo versículo. Amados hermanos, si dejamos que el mundo nos alimente con pánico, no tendremos fuerza para alimentar a la familia con fe. Necesitamos disciplina. Leemos noticias para entender la época, pero comemos la palabra para vivir. En segundo lugar, recuperemos la capacidad de discernir. Discernir no es sospechar de todos. Discernir es separar verdad de propaganda, separar datos de manipulación, separar emoción de realidad. En la vida espiritual, el creyente maduro es el que sabe hacer las preguntas correctas. Cuando escuchamos una promesa de paz, preguntamos cuál es el fundamento. Cuando escuchamos una agenda moral,
preguntamos quién define la moral. Cuando escuchamos un estándar global, preguntamos si respeta la conciencia conforme a la Escritura. Y para preguntar así, necesitamos la palabra en el corazón, no solo en un estante. En tercer lugar, fortalezcamos la santidad. Amados hermanos, la santidad no es un traje moral para presumir. La santidad es el sistema inmunológico del alma. Cuando un sistema quiere comprar al ser humano, casi nunca empieza con persecución abierta. Empieza normalizando el pecado. Empieza haciendo que la concesión parezca razonable. Empieza endureciendo la conciencia. Y luego, cuando llega la prueba real, el que ya se acostumbró a ceder cae con facilidad. Por eso, la santidad de hoy es preparación para permanecer firmes mañana. En cuarto lugar, protejamos la familia como fortaleza espiritual. Digo esto con la autoridad de la Escritura y también con la observación de la historia. Cuando una civilización quiere cambiar de manera duradera, no solo cambia leyes, cambia la familia. Cambia lo que se enseña a los niños. Cambia el papel de los padres. Cambia la definición de hombre y de mujer. Y cuando la familia cae, la sociedad se vuelve más fácil de conducir como rebaño sin pastor. Por eso debemos volver al diseño de Dios. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La esposa debe respetar a su esposo. Los padres deben criar a sus hijos en el camino del Señor. Los hijos deben obedecer a sus padres. Eso suena simple, pero es una línea de batalla. En quinto lugar, aprendamos a defender la fe con razón y con datos. Amados hermanos, hubo un tiempo en que muchos pensaron que la fe era solo emoción, pero el mundo de hoy está lleno de escépticos, lleno de ateísmo, lleno de burlas. No respondemos con ira, respondemos con verdad. La historia bíblica tiene huellas. La arqueología ha confirmado contextos. La consistencia del texto es asombrosa. La ciencia no mata la fe. La ciencia honesta nos lleva a temer al Creador. Y cuando ustedes saben defender la fe con razón, no serán sacudidos por propaganda. En sexto lugar, preparémonos para sufrir pérdidas sin vender el alma. Esta es la parte más difícil. Porque si el mundo camina hacia mecanismos capaces de controlar, comprar y vender, la fidelidad puede tener un costo. Amados hermanos, puede llegar un día en que ser fiel a la Biblia te quite oportunidades, te excluya, te ridiculice. Pero recuerden que Jesucristo dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que por él la pierda la hallará. Eso no es frase religiosa, es principio del reino. Y por último, vivamos con esperanza y no con pánico. Nuestra esperanza no descansa en que el mundo mejorará. Nuestra esperanza descansa en que Jesucristo volverá. Cuando ustedes guardan esa esperanza, pueden mirar Davos sin miedo. Pueden escuchar promesas de paz sin quedar adormecidos. Pueden ver al sistema acelerar sin perder la paz. Porque nuestra paz no nace de buenas noticias. Nace del que está sentado en el trono. Amados hermanos, si vivimos así, no seremos una iglesia conducida por mecanismos, sino una iglesia capaz de permanecer firme en medio de cualquier mecanismo. Y ese es el propósito de la profecía. No para que vivamos en pánico, sino para que vivamos en santidad. No para que fijemos fechas, sino para que preparemos el alma. No para que temamos a la bestia, sino para que adoremos al Cordero. Y ahora, amados hermanos, quiero que recojamos todo lo que hemos escuchado en un solo punto, para que nuestra fe no sea dispersada por titulares, ni sacudida por mecanismos, ni adormecida por promesas de paz. Porque si vemos Davos solamente como una conferencia, vamos a perder la lección espiritual. Si vemos Board of Peace solamente como un eslogan, también vamos a perder la lección espiritual. Pero si miramos con la Biblia, veremos esto. El mundo se está entrenando para un orden, y mientras el mundo se entrena para su orden, Dios está llamando a la iglesia a entrenarse para la vigilancia y la santidad. Quiero que recordemos esto. Dios no se sorprende. No hay nada que ocurra en la tierra que no pase bajo su soberanía. Cuando los imperios se levantan, Él lo ve. Cuando las alianzas se forman, Él lo sabe.
Cuando el poder se negocia, Él lo ha advertido desde hace mucho en su palabra. Por eso nosotros no somos un pueblo de pánico, somos un pueblo de luz. Tenemos la palabra profética más segura, y esa palabra no fue dada para que tengamos miedo, sino para que permanezcamos firmes. Pero permanecer firmes no significa quedarnos inmóviles. Permanecer firmes en la Biblia siempre va unido a caminar en santidad. Si esta época empuja al ser humano hacia la concesión, la Iglesia debe empujarse a sí misma hacia la obediencia. Si esta época normaliza la mentira, la Iglesia debe hacer familiar la verdad en la casa, en la congregación, en la vida personal. Si esta época quiere comprar la conciencia con comodidad y seguridad, la Iglesia debe entrenarse para no vender el alma. Quiero decir esto con claridad. Puede ser que entremos en años donde el creyente será probado no con espada, sino con condiciones. Condiciones para participar, condiciones para comerciar, condiciones para hablar, condiciones para existir como ciudadano respetable según la definición del mundo. Y en ese momento, la pregunta ya no será si escuchaste este mensaje. La pregunta será si realmente perteneces a Jesucristo, si has nacido de nuevo, si tienes el Espíritu de Dios. Porque solo el que pertenece al Señor tendrá fuerza para decir no cuando el mundo diga que para tener paz hay que inclinarse. Pero yo no termino con amenaza, yo termino con el Evangelio. Porque el Evangelio es el centro y el Evangelio es poder. Jesucristo no solo nos salva del pecado, nos salva del miedo. No solo perdona, da vida nueva. No solo promete cielo, da su Espíritu para que vivamos en esta tierra como ciudadanos de otro reino. Y ese reino no puede ser bloqueado por cuentas. Ese reino no puede ser controlado por algoritmos. Ese reino no puede comprarse con dinero, porque ese reino viene del cielo. Amados hermanos, cuando miramos los sistemas del mundo, recordemos que todo sistema humano tiene fecha de caducidad. Roma cayó, regímenes que se creían eternos se desmoronaron, agendas que parecían imparables fueron detenidas por Dios en la historia. ¿Por qué? Porque solo Dios es eterno, solo Él es el Rey verdadero, solo su trono no se mueve. Por eso nosotros no ponemos esperanza en el orden humano. Ponemos esperanza en el que está sentado en el trono. Y aquí está mi llamado para ustedes. Vuelvan a Jesucristo. Examinen el corazón. Si no han arrepentido de verdad, arrepiéntanse. Si están viviendo con doble vida, regresen. Si están dejando que el mundo los alimente con miedo y concesión, sustitúyanlo por la palabra y la obediencia. Oren en familia, adoren en casa. Enseñen a sus hijos a temer a Dios. Vivan sencillos pero santos. Trabajen con fidelidad, pero sin vender la conciencia. Amen al prójimo, pero no llamen luz a la oscuridad. Y cuando digan paz y seguridad, nosotros no dormiremos. Cuando levanten consejos y mecanismos, no quedaremos deslumbrados. Cuando prometan salvar al mundo con un nuevo orden, recordaremos que el mundo solo es salvado por aquel que fue crucificado y resucitó. Y cuando el día del Señor llegue, aunque llegue como ladrón en la noche, no seremos hallados como gente sin preparación, porque el corazón ya le pertenece. Amados hermanos, yo pido a Dios que nos conceda una fe inconmovible, un amor que no se enfríe, una conciencia que no pueda ser comprada y una esperanza que no se apague. Veremos al mundo cambiar, pero no cambiaremos al Señor. Veremos al sistema acelerar, pero no perderemos el alma. Veremos promesas de paz resonar, pero adoraremos solo al Príncipe de Paz.